Hay algo curioso que pasa con la madera cuando se deja a la intemperie. Al principio pierde el brillo, luego se vuelve opaca. Después aparece ese tono gris que muchos interpretan como deterioro, como si la madera ya estuviera muriendo. Y entonces viene la decisión que casi todos toman: lijar, barnizar, reemplazar o pagarle a alguien para que lo haga. Pero lo interesante es que, en muchos casos, la madera no está dañada en lo profundo, solo está seca, desprotegida, olvidada. Y aquí es donde quiero mostrarte algo. Una mezcla sencilla, hecha con ingredientes accesibles, que durante generaciones se utilizó para proteger y recuperar la madera. No es nueva, no es moderna, y tampoco es perfecta, pero funciona. Y lo más importante, te permite entender algo que hoy casi no se enseña: cómo cuidar la madera desde dentro, no solo desde la superficie. Hoy en día estamos acostumbrados a pensar que restaurar madera es un proceso complicado, que necesitas herramientas eléctricas, productos especializados, experiencia técnica o contratar a alguien. Pero muchas veces el problema no es tan complejo. La madera, cuando se expone al sol, al viento y a la humedad, pierde sus aceites naturales, se reseca, sus fibras se abren y la capa exterior empieza a degradarse. Ese color gris que vemos no es siempre daño estructural, es oxidación superficial. Y si entiendes eso, cambia completamente la forma en la que la tratas. Porque ya no estás reparando algo roto, estás rehidratando algo vivo. Una práctica antigua. Contexto histórico. Mucho antes de que existieran los barnices sintéticos, las lacas industriales o los selladores modernos, las personas ya sabían cómo proteger la madera. Lo hacían con lo que tenían a la mano: aceites naturales, resinas, extractos vegetales. Durante siglos, en distintas partes del mundo, se descubrió algo importante. Cuando ciertos aceites penetran en la madera, no solo la protegen, también la fortalecen desde dentro. En Europa, los carpinteros tradicionales utilizaban aceites de semillas para tratar muebles, puertas y estructuras. En Asia, técnicas similares se aplicaban en herramientas, construcciones y objetos cotidianos. No era una solución rápida, no era instantánea, pero era efectiva y, sobre todo, era sostenible. ¿Qué pasa realmente dentro de la madera? Para entender por qué esta mezcla funciona, hay que ver qué ocurre a nivel básico. La madera no es un material muerto. Es una estructura orgánica compuesta por fibras, poros y canales microscópicos. Cuando está sana, contiene cierta cantidad de humedad y aceites naturales. Eso le da flexibilidad, resistencia y apariencia. Pero cuando se expone durante mucho tiempo, el sol degrada sus componentes, el aire oxida la superficie, el agua entra y sale constantemente y poco a poco pierde su equilibrio. Aquí es donde entra el papel del aceite. Al aplicarlo, ocurre algo interesante. El aceite penetra en los poros de la madera. No se queda solo en la superficie, y con el tiempo, al reaccionar con el oxígeno del aire, empieza a endurecerse ligeramente. Este proceso crea una especie de red dentro de la madera. No rígida, pero sí protectora. Es como devolverle parte de lo que perdió. El ingrediente principal. Uno de los aceites más utilizados históricamente para este propósito es el aceite de linaza. Se obtiene de las semillas del lino, una planta que ha acompañado al ser humano desde hace miles de años. Este aceite tiene una característica muy particular. Puede penetrar profundamente en la madera y después, con el tiempo, transformarse en una capa protectora flexible. No actúa como un barniz, no crea una película plástica, se integra, y esa es una diferencia importante. Protección en madera no se pela. Con el tiempo, aparecieron productos industriales diseñados para hacer el trabajo más rápido.
barnices sintéticos, selladores, recubrimientos de alto brillo. Muchos de ellos funcionan bien en ciertas condiciones, pero también cambiaron la forma en la que pensamos. Pasamos de cuidar materiales a cubrir superficies, y en ese cambio, algunas prácticas más simples quedaron en segundo plano, no porque dejaran de funcionar, sino porque eran más lentas, más manuales y menos comerciales. En Tierra y Vida, la idea no es rechazar lo moderno, es entender cuándo lo simple puede ser suficiente, porque no todo necesita una solución compleja. A veces, lo que un material necesita no es una capa encima, sino algo que lo nutra desde dentro. Y eso aplica no solo a la madera, también a la tierra, a las plantas y en muchos sentidos a la forma en que cuidamos nuestro entorno. Antes de continuar, hay algo que debes tener claro. Esta mezcla puede mejorar mucho la apariencia de la madera, puede ayudar a protegerla, puede prolongar su vida útil, pero no reconstruye madera podrida estructuralmente, no reemplaza todos los tratamientos profesionales. No es una solución mágica. Y eso está bien, porque cuando entiendes sus límites, también puedes aprovechar mejor sus beneficios. Esta mezcla se basa en 3 ingredientes muy simples, pero cada uno cumple una función específica. No están ahí por casualidad. 1. Aceite de linaza, preferiblemente hervido. Este es el corazón de la mezcla. Como vimos antes, su función principal es penetrar en la madera, nutrir las fibras y crear una protección desde dentro. Pero hay algo importante aquí. Existen 2 tipos comunes: aceite de linaza crudo, aceite de linaza hervido. Para este uso, el más recomendable es el hervido. ¿Por qué? Porque seca mucho más rápido. El aceite crudo puede tardar días o incluso semanas en endurecer, dependiendo del clima. En cambio, el hervido contiene agentes que aceleran ese proceso. Eso hace que sea más práctico para trabajar en casa. 2. Vinagre blanco. Este ingrediente suele sorprender a muchos, porque normalmente lo asociamos con la cocina o la limpieza. Pero aquí cumple una función muy específica. Ayuda a remover la capa superficial de suciedad, oxidación y residuos. Es decir, limpia sin ser. No es un decapante fuerte, no quema la superficie, pero sí ayuda a que el aceite pueda entrar mejor. 3. Trementina, esencia de pino. Este es el componente que equilibra todo. La trementina es un solvente natural que se obtiene de la resina de los pinos. Su función principal es diluir el aceite, facilitar su penetración, mejorar la aplicación. Sin ella, el aceite puede quedar demasiado espeso, y eso dificulta que llegue a las capas internas de la madera. Con la trementina, la mezcla se vuelve más fluida y más efectiva. ¿Por qué funcionan juntos? Cuando combinas estos 3 elementos, ocurre algo interesante. El vinagre limpia la superficie, la trementina abre el camino, el aceite entra y se queda. No es una reacción compleja, es más bien una colaboración. Cada ingrediente hace su parte, y el resultado es una mezcla equilibrada, accesible y funcional. ¿Cómo preparar la mezcla? Aquí es donde muchas personas se equivocan por hacerlo al tanteo. Pero lo ideal es mantener proporciones simples. Proporción recomendada: 1 parte de aceite de linaza hervido, 1 parte de vinagre blanco, 1 parte de trementina. Preparación: 1. Usa un frasco de vidrio con tapa 2. Agrega los 3 ingredientes 3. Ciérralo bien 4. Agita durante unos 20-30 segundos. Verás que se forma un líquido turbio, ligeramente dorado. Eso es normal. Consejo práctico:
Prepara solo la cantidad que vas a usar ese día. Aunque la mezcla puede guardarse, funciona mejor cuando está fresca. Preparación de la superficie. Antes de aplicar la mezcla, hay un paso que no debes saltarte, y es mucho más simple de lo que parece. Limpieza básica. Usa un cepillo seco o un trapo. Retira polvo, tierra y residuos sueltos. No necesitas lijar, al menos no para una primera prueba, usar hidrolavadora. Aplicar químicos fuertes. La idea es empezar simple. Aplicación paso a paso. Aquí es donde ocurre la transformación y también donde más importa la paciencia. Paso 1. Aplicar. Usa un paño de algodón limpio. Humedécelo con la mezcla. Aplica siguiendo la dirección de la veta. Trabaja por secciones pequeñas, aproximadamente del ancho de tu brazo. Paso 2. Dejar actuar. Espera entre 10 y 15 minutos. Durante ese tiempo, la madera empezará a absorber la mezcla. Paso 3. Retirar exceso. Usa un trapo seco. Quita lo que no se haya absorbido. Esto es clave. Si dejas exceso, la superficie puede quedar pegajosa. Paso 4. Secado. Deja reposar al menos 24 horas. Evita usar la superficie durante ese tiempo. Paso 5. Segunda capa. Después de 24 horas, repite el proceso. Notarás más profundidad en el color y mejor acabado. ¿Qué resultados esperar? Aquí es importante ser realista. No todas las maderas reaccionan igual, pero en general puedes notar recuperación del color natural, menos aspecto gris, textura más uniforme, un ligero brillo satinado. En muchos casos, el cambio es visible desde la primera aplicación, especialmente en superficies muy secas, donde funciona mejor. Esta mezcla suele dar buenos resultados en muebles de madera maciza, cercas, terrazas, puertas exteriores, herramientas de madera, donde hay que tener cuidado, maderas barnizadas o selladas previamente, superficies con pintura, madera muy dañada o podrida. En esos casos, puede ser necesario otro tipo de tratamiento. Advertencia de seguridad, muy importante. Hay algo que no se puede ignorar, y es importante decirlo claramente. Los trapos con aceite de linaza pueden calentarse y en ciertas condiciones provocar combustión. Sí, pueden prenderse fuego. No es común, pero es posible. Para evitar riesgos, no dejes los trapos arrugados en un montón. Extiéndelos al aire libre hasta que sequen. O colócalos en un recipiente con agua, idealmente en un envase metálico. Este paso no es opcional. Es parte del proceso responsable. Errores comunes. Evitar estos errores hace toda la diferencia. Y aplicar demasiado producto, más no es mejor. La madera absorbe lo que necesita. 2. No retirar el exceso. Esto genera superficies pegajosas. No respetar los tiempos. El secado es parte del proceso. Esperar resultados irreales. Esto no convierte madera dañada en nueva, pero sí puede mejorarla mucho. Mantenimiento a largo plazo. Una de las ventajas de este tipo de tratamiento es que no forma una capa rígida. Eso significa que puedes mantenerlo fácilmente. Recomendación. Esta mezcla no es una solución perfecta, pero es un recordatorio de algo importante. Muchas veces, lo que necesitamos no es algo nuevo, sino volver a mirar lo que ya existía. Si decides probarlo, hazlo primero en una pequeña sección. Observa, aprende, ajusta, porque al final, más que seguir una receta,
Se trata de reconectar con los materiales que usamos todos los días. Si este contenido te fue útil, puedes compartirlo con alguien que tenga madera que cuidar en casa. Y si te interesa seguir aprendiendo sobre formas simples y prácticas de trabajar con la naturaleza, no olvides suscribirte. Además, no te pierdas este otro video. Dale clic ya.